A lo largo de la historia, hermanos, Hebreos 6 del 1 al 8 ha sido uno de los pasajes más difíciles de interpretar. Cada vez que uno lee un libro o un comentario sobre Hebreos, o cuando yo los leo, siempre voy al capítulo 6 para ver la interpretación del autor o del comentarista sobre ese texto, porque hay varias interpretaciones sobre eso y personas tratando de otra vez poner su punto de vista individual y a tratar de añadirle cosas otra vez. Estudiando, vi muchas cosas otra vez que no voy a repetir hoy porque es tantas, pero a veces llegamos, la palabra de Dios mayormente es fácil para entender, pero hay textos que son, y vemos eso en la carta de Hebreos, que es un texto, una carta profunda, hermanos, y es una carta que a veces y algunas cosas no son tan fáciles para entender, y eso es bueno, hermanos. Eso nos hace luchar con la palabra de Dios, luchar en oración para que Dios nos revele otra vez lo que está diciendo la palabra de Dios. Y eso es bueno, hermanos, que nosotros tomemos el tiempo de estudiar, escudriñar la palabra, buscar otros pasajes, y parte de cuando nosotros estamos estudiando, parte de la actividad del estudio es observar, interpretar y aplicar. Y muchas personas les gustan aplicar la palabra sin entender la palabra, sin observar lo que está diciendo, pero es importante que nosotros observemos todo lo que estamos leyendo. Estamos estudiando en la carta de Hebreos. Empezamos en el capítulo 1 y vamos leyendo. Estamos leyendo la carta en el contexto de cómo se está escrito las palabras. Entonces yo expongo la palabra, trato de ponerlo otra vez, versículo a versículo. ¿Por qué? Porque así podemos, y siempre voy un poquito atrás a veces para poder entender el contexto de lo que se está entendiendo. Y tú es que hoy vamos a ver otra advertencia, y creo que hay varias advertencias en esta carta, y esta advertencia otra vez es contra la apostasía. Y eso otra vez es el título del mensaje de hoy. Advertencia contra la apostasía. ¿Qué es la apostasía, hermanos? ¿Cuándo qué? Uno se aleja del Señor. Uno que está siguiendo al Señor un día y después de un día a otro deja de seguir al Señor. Y eso causa conflicto en el creyente, porque depende cómo tú interpretas la palabra de Dios. Hay diferentes grupos. Hay grupos que piensan que la salvación se puede perder a través de ese texto. Hay grupos que no creen que se puede perder por este texto y otros, y eso vamos nosotros a investigar un poquito más. No voy a tocar sobre esto hoy, pero personas como Charles Stanley creen que este texto está hablando de los frutos que se pierden, no está hablando de la salvación, pero los frutos de uno, otra vez, tratando de relacionar o razonar lo que está diciendo, pero no hay ningún libro bíblico que respalda ese punto de vista. Hay punto de vista intelectual, hay punto de vista que personas creen que él está hablando a creyentes, pero está diciendo estas cosas para que no las hagan. Es no que va a pasar, pero si ellos, él está hablando, advirtiendo que algo así pudiera pasar si se alejaran ellos. Y están tratando de razonarlo de esa manera. Otra vez, es otra manera intelectual tratar de decir que tratar de ver un punto de vista diferente. Pero nosotros hemos visto a través de los capítulo a capítulo, él está hablando, y yo le hemos dicho varias veces, él está hablando a la iglesia. Y él está hablando específicamente, recuerden el principio, en los primeros capítulos, él está hablando a los judíos que vinieron a conocer al Señor y otra vez son parte de la iglesia, pero no son realmente creyentes. Y hemos dicho ya varias veces, hay grupos, hay personas en la iglesia que
vienen con mucho fervor y vienen con mucha anemia y quieren seguir al Señor y tú ves que tienen una energía y quieren servir, quieren ser miembro el primer día y hermanos, es bueno, pero vamos a esperar. y muchas personas muchas personas que crecen así se queman y después se van y tú nunca los ves otra vez. Y vemos en la iglesia que hay diferentes personas que entran aquí, pero tenemos que entender que no todo el mundo que está aquí es creyente. Y el problema que tenían ellos específicamente, que había personas que eran parte de la iglesia y a través de la advertencia o a través de ser perseguidos, muchos de ellos estaban pensando, porque no digo que nadie se fue todavía, pero había gente que estaban pensando irse para atrás al judaísmo. Y él recuerda que el judaísmo es menor que Cristo. ¿Cómo que tú vas a ir para atrás a algo que es menor? Cristo es mejor que el Viejo Testamento. Él es mayor que los ángeles. Él es mayor que el sumo sacerdote. Él es. Y ese es el punto que él está clavando una y otra vez. Creemos en Él, seguimos a Él es lo mejor. ¿Por qué vamos a ir para atrás a algo que es menor que Cristo? Y ese es el dilema que Él está peleando. Recuerda, esta carta es realmente un mensaje a la iglesia. Y tú ves, es un pastor que está escribiendo y exhortándole a ellos. Él está advirtiéndolos a ellos contra la apostasía, de separarse del camino de Dios. Como resultado, se estaban ellos estancando en su crecimiento espiritual cuando estaban abandonando la fe, hermanos. En los primeros 3 versículos quiero que ustedes vean que realmente hay 6 puntos aquí. Y él tiene estos 6 puntos parejados. Tengo 3 puntos. Cada punto son 2 puntos o tal vez 2 versos emparejados para él ser sus puntos. Cuando leemos eso, vemos esas frases, pero cuando lo dividimos podemos entenderlo un poquito mejor. Lo tengo dividido, hermanos, para poder ustedes entenderlo mejor. Vamos a ver el primer punto. Dice, madurar por encima de los fundamentos. Los versículos 1 al 3 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Empezamos con la primera frase aquí donde dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y él dijo algo similar en el fin del capítulo 5, ¿verdad? Porque tenemos que seguir viviendo la leche de madurez. Debemos de madurar. Y aquí dice que debemos de dejar las enseñanzas elementales de acerca de Cristo. Cuando sus niños van a kindergarten o cuando están en pre-K, hoy en día se enseñan, van tempranito, de los 3 años ya están estudiando nuestros niños, ¿no? Ellos aprenden ahí las ABCs de las letras, ¿no? ¿Cuántos años tiene Liam ahora? 9 años. Él ya sabe las ABCs. Él no tiene que aprender las ABCs otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque él ha madurado y él ahora está aprendiendo matemática, está aprendiendo cómo escribir frases
y párrafos y entonces él ya ha pasado de las enseñanzas elementales acerca de las palabras o de las letras que nosotros aprendemos. Aquí, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, es el tema que él está tocando aquí. Y no es que estas cosas no son importantes, pero estas cosas, Jesucristo es que la base, Él es la piedra angular y todo se pone por encima de Él. No vamos otra vez a establecer otra fundación si ya tenemos a Cristo. Y es importante cuando somos creyentes bebés aprender las cosas esenciales. Pero tú ves, como iglesia no vamos a quedarnos ahí y vamos a ir a cosas más maduras. ¿Qué pasa con los miembros que vienen después? Sí, después cuando siguen viniendo miembros bebés, después se hacen otras clases para los nuevos miembros. Y así vamos para traerlos ellos a un nivel donde está el resto de los miembros. Pero no voy a enseñar las enseñanzas básicas de la fe a todo el mundo otra vez y una y otra vez. ¿Qué es lo que pasa qué es lo que ocurre si eso es lo que está pasando en nuestra iglesia? Nos quedamos niños, hermanos. Si nunca vamos a otros temas, a cosas más maduras, después nunca van a madurar. Y es el trabajo del pastor ver la madurez de la iglesia y ver cuándo es tiempo para llevarlo a un nivel diferente. Otra vez, si voy a empezar y plantar una iglesia, el libro de Hebreos no es el primer libro que voy a predicar, hermanos, porque es un libro muy profundo. Otra vez, yo me recuerdo hace 10 años atrás, la primera libro que yo prediqué fue el libro de 1 Corintios. ¿Por qué? Porque tenía muchos carismáticos en la iglesia y es un libro bien práctico. Cada capítulo es un tema diferente, práctico, que uno puede. Empecé ahí y después toqué el libro de Romanos, que es un libro doctrinal básico. Si tú quieres entender todas las doctrinas básicas de la Biblia, están en Romanos. Si tú quieres aprender doctrina, tú lees el libro de Romanos. Todas las otras cartas tienen las doctrinas, pero no todas las que tiene Romanos. Todas las cartas tocan las doctrinas. Amén. Pero los creyentes no deben permanecer en un estado de inventar, hermanos. Y como dije, el autor ahora nos da 6 principios fundamentales enumerados aquí en la segunda parte del 6:1 al 2. Están divididos en grupos de 2 y el autor utiliza 3 pares de estos versos para demostrar estas verdades fundamentales sobre Cristo. Vamos a ver las 3 puntos. Primero, el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas y a la fe. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de las obras de la fe en Dios. No vamos a seguir poniendo este fundamento. Y el primer par de versos que vemos aquí otra vez enfatiza que el arrepentimiento. Algunos predicadores del evangelio contemporáneo minimizan la necesidad del arrepentimiento para la salvación. Algunas iglesias hoy en día el arrepentimiento no se usa y los pastores dicen porque no quieren ofender a las personas. Es la razón. Porque para tú arrepentirte, yo tengo que confrontarte a ti con tus pecados y tú tienes que ver tus pecados en la luz de Jesucristo. Y a mucha gente no le gusta confrontar sus pecados. Es más, es mejor yo esconder de mis pecados, nunca pensar de mis pecados, que yo confrontarlos. El arrepentimiento, otra vez, uno reconoce sus pecados y da vuelta y los deja atrás para seguir a Cristo. Pero es triste que vivimos en el mundo, hermanos, que ya el arrepentimiento no se predica.
pero es algo clave en la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo en Lucas 24, del 45 al 46, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, Jesucristo dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que su nombre sea se predicará del arrepentimiento para el perdón de los pecados, ¿a qué? A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El trabajo de la iglesia es predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. Si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, el arrepentimiento y la fe son dos lados de la misma moneda. Gracias, hermana. So, two sides of the same coin. La fe y el arrepentimiento van juntos. Porque lo que pasa es, hoy en día, lo que enseña mucha gente es que tú tienes que tener fe. ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo. ¿Y qué representa eso? Que yo conozco las obras de Cristo y que yo soy salvado a través de las obras de Cristo otra vez, pero tengo que yo arrepentirme y dejar atrás mi vida vieja para seguirlo a Él. Él es el Señor de mi vida. Yo ya no soy el Señor de mi vida. Tengo que comprender eso. Mi fe está en esa verdad, no fe en fe. No decir, ¿tú quieres ir al cielo? ¿Qué quieres ir al cielo? Alza la mano. Repita estas palabras y tú vas al cielo. Y eso no te va a salvar, hermanos. Es fe en Jesucristo. Tú pones tu fe en una persona y lo que esa persona hizo por ti. Es muy, muy diferente que lo que se enseña hoy en día en muchos lugares. Tenemos que tener cuidado en cuando estamos a quién estamos escuchando. Este texto también nos enseña que nosotros no debemos de autojustificarnos. Él es que nos justifica. Él es el que nos justifica. Debemos confiar en la justicia de ¿quién? De Jesucristo, porque Él es que salva, no ustedes. Cuando estamos dependiendo de la autojustificación, estamos dependiendo ¿en quién? En nosotros, hermanos. La tentación de uno intentar ganarse la salvación es la preocupación central del autor aquí. Temía que muchos de la iglesia de ellos volvieran ¿a qué? Al judaísmo. Que el judaísmo tiene un énfasis ¿en qué? En las obras. Él está predicando sobre ellos irse para atrás a una enseñanza que tiene énfasis en las obras y llegar a Dios a través de las obras en vez de a través de la gracia. Tú tienes algo mayor, ¿por qué tú vas a ir atrás a algo que otra vez que nos salva? Amén. En esta verdad elemental está claro la necesidad de dejar atrás las obras muertas de arrepentimiento y intento infructuoso de establecer nuestra propia justicia ante de Dios. Jesucristo es el gran o el sumo sacerdote. Él establece nuestra justicia por nosotros mediante su expiación. El autor encarga a su pueblo que deje atrás sus obras muertas y que descansen otra vez en el reposo de Jesucristo, en la expiación y la justicia que Dios nos da en Jesucristo. Hermanos, la religión cristiana evangélica tiene la única enseñanza de uno llegar a Dios a través de la gracia de Dios, no por las obras. Toda otra religión enseña que uno puede llegar a Dios a través de sus propias obras. Y él está diciendo, no es así. Mira lo que dice Romanos 3, 20 a 23. Muchos tenemos memorizado el 23, pero
Léelo con del 20 al 23 para ver el contexto de lo que está enseñando este versículo. Dice el 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El propósito de la ley es para enseñarme donde yo estoy mal, no para salvarme. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y alcanzan la gloria de Dios. No hay otra manera a Cristo sin por Él y poner tu fe en Él, hermanos. No hay obra, no hay enseñanza que te puede llevar a Dios. No hay cosa buena que tú puedes hacer que te lleve a Cristo, que te ponga en la presencia de Él. Es más que de uno poner su fe en Él otra vez y arrepentirse de sus pecados y sus delitos que he cometido delante de Él. Y dice aquí, solo los que creen. La fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Amén. Amén. Segundo, vemos aquí en el versículo 2, la primera parte, dice, el título es el lavado y la imposición de manos. Dice, de la enseñanza sobre lavamientos y la imposición de manos. Esta segunda parte de versos, vemos el lavado ceremonial y la imposición de manos, que eran parte integral del judaísmo. Para pasar a la madurez, estos creyentes judíos necesitaban dejar atrás su confianza en las prácticas rituales, hermanos. El lavado se refiere tanto al lavado de Israel en el pasado. El lavado de Israel bajo la ley representaba la purificación del pueblo de Dios, mientras hoy que el bautismo cristiano simboliza la unidad con Cristo y la identificación con Él en su vida y su muerte y resurrección. Mirando esto también podemos ver que muchos de nosotros cuando vinimos a Jesucristo vinimos de otras creencias, otras religiones. Algunos venían de iglesias más carismáticas, algunos vienen de iglesias católicas y tú ves que ellos tienen sus ritos, tienen sus rituales, tienen sus formas y en cómo hacen las cosas. Pero lo que está diciendo él es pero ahora que estamos en Cristo, ¿por qué vamos para atrás a eso? Ya tenemos la verdad, tenemos la salvación a través de la gracia. ¿Por qué yo voy a seguir creyendo y practicando rituales que no tienen ningún significado, hermanos? No traen salvación. ¿Por qué vamos para atrás? Porque siempre uno va donde está cómodo. Y si yo me creo en algo y no realmente creo lo que estoy diciendo, vuelvo a regresar. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿voy a hacer qué? ¿Me voy a quedar ahí? No, voy a correr para atrás a lo que me da comodez o comidazo. ¿Cómo dice? Donde yo estoy cómodo. Y yo creo que todos somos así de una manera u otra. Pero cuando uno va madurando en la fe, creciendo en la fe, en lo que cree, uno ve que eso no es de Dios, eso no es verdad. ¿Para qué yo voy a seguir haciendo las cosas que yo antes estaba haciendo? Si ya no tengo otra vez, que no tiene ningún poder, no, eso no me llega a acercarme a Dios. Yo orándole a otras personas, a otros santos, eso no me trae a Dios, es lo que me aleja a Él. Porque yo voy a regresar a algo que me va a alejar de Él. Y es lo que está diciendo ellos, porque ellos van a regresar otra vez y seguir con estas lavadas de ceremonias otra vez que se practicaban, creyendo que hay un poder en eso, hermanos. También él habla de poner manos
de poner manos sobre personas. Y otra vez, realmente no está claro en lo que significa. En el Viejo Testamento se ponía manos sobre personas para bendición, se ponía manos sobre los animales para sacrificios, se ponía manos sobre personas para dedicarlos a servicios, o criminales en el caso que ellos recibieran la pena de muerte. Había muchas razones. En el Nuevo Testamento las manos se imponen a las personas para bendecir, para sanar, para comisionar. Otra vez, cuando uno es pastor, uno lo comisiona en poner manos para uno recibir el Espíritu Santo. Veamos el ejemplo ese en la palabra de Dios, y recibir dones espirituales. Esas son cosas que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento. Otra vez, cualquiera que sea este caso, otra vez no está claro. Muchos de ellos estaban atrapados en estos asuntos de poner manos y ver y creer que el poder estaba en eso. Tenemos que tener cuidado de coger formas de la Biblia y tradiciones y decir que tengo que hacer esto, o no hay valor o no hay poder en lo que estamos haciendo. Hay algunas personas que dicen, tenemos que orar así, o tenemos que orar así, o tenemos que, cuando estamos unidos, esta manera se tiene que hacer. Hermanos, cuando yo cierro mis ojos y estoy hablando a Dios, yo estoy orando y hablando con Él. La forma y el lugar no es tan importante que yo lo haga. Como iglesia, en la forma, si oramos en un ciclo, o si oramos uno por uno, o si oramos como todos los miércoles, yo lo cambio de vez en cuando. ¿Importa, hermanos? No, le importa que estamos orando juntos. Pero no hay poder en la forma. Pero tú ves que muchas personas, si no hacen las cosas en la forma que ellos están acostumbrados, y se ponen inquietos, ansiosos. Pastor, porque tú debes de hacerlo de esta manera. Pero ¿hay más poder en eso? No. Eso sigo haciendo la manera que Dios me guía a hacerlo. Y otra vez, lo pongo en las manos de Él. Amén. Tercero, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. La segunda parte de Hebreos 2 dice de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Este tercer par de versos se refiere al juicio final y sus consecuencias eternas, hermanos. Los dos van realmente juntos. La resurrección de los muertos es para el juicio final. A menos que Jesucristo sea nuestro abogado o nuestro sustituto, no podríamos presentarnos delante de Él, hermanos, ante Dios en el juicio que viene. La resurrección de los muertos no debe ser ignorado. Nunca debe estar lejos de nuestro pensamiento, hermanos. Pero hay otras enseñanzas que también deben de ser practicadas por el cristiano maduro. Tenemos que ver, hermanos, y entender lo que significa la resurrección de los muertos y el juicio eterno de Dios. Entenderlo y después poner por encima de eso las otras enseñanzas de Dios. Amén. Y dice, él termina aquí en el 3, y esto haremos si Dios lo permite. Este verso nos enseña que no debemos suponer cuándo vienen las oportunidades espirituales, sino pedirle a Dios que nos madure en la fe. No podemos suponer que pasará en el futuro. Todo se hace solo si Dios lo permite. Esta profundiza nuestra dependencia de Él.
que se cumple en perseverancia cuando nosotros estamos en oración a Él. ¿Cómo es que Dios va a cumplir el trabajo de Él en nosotros si no estamos orando? Otra vez, orando por la voluntad de Él. Todo lo que Dios hace es para el buen de nosotros a través de la voluntad de Él. El buen de nosotros no siempre lo que nosotros queremos, es lo que Él desea. Por eso siempre es lo que Dios permite, hermanos, no lo que nosotros deseamos. Ahora, esta parte aquí es la parte clave que muchos, realmente el 4 a 6, esa parte clave donde hay mucha distinción. Voy a tocar 2 de los puntos hoy, pero hay distinción en cómo muchas personas lo traducen. Y hay 2 puntos mayores que quiero tocar y quiero ver lo que dice la palabra de Dios para nosotros poder otra vez evaluar cuál es la verdad, cuál es la mejor interpretación de la palabra de Dios. Vamos a ver los versículos 4 a 6. El peligro de la apostasía irreversible. Dice el 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos príncipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto de que de nuevo crucifican para sí mismos el Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Empieza aquí con la frase que es imposible. Otra vez, estamos viendo aquí otra vez la enseñanza, él predicándole a la iglesia. Y como le he dicho a ustedes, hay diferentes interpretaciones, pero cuando uno lee así rápidamente, uno dice, wow, es que si yo me alejo del Señor, yo estoy perdido. Y hay muchos que hoy en día creen eso. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que enseña. Dice, al fin de que, porque esta frase es imposible, él la usa 4 veces en la carta de Hebreos. Él la usa aquí, él la usa otra vez en el versículo 18, dice, a fin de que por 2 cosas inmutables, en las cuales es que imposible que Dios mienta. En el 10:4, es imposible que la sangre de toros y machos cabros quite que los pecados. Solo Cristo puede. En el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú ves que imposible creer, no hay posibilidad, hermanos. No hay posibilidad. Este pasaje en particular se centra en la imposibilidad de restaurar el arrepentimiento de aquellos que una vez fueron eliminados y participaron de la bondad que solo Dios puede ofrecer. ¿Quiénes son estas personas que fueron una vez eliminados? Cuando leemos tenemos que ver quiénes son estas personas. Estas personas que probaron del don celestial. ¿Quiénes son estas palabras? Estas personas. Otra vez, hay 2 opciones. La primera opción, él está hablando de personas que son auténticamente seguidores de Cristo. Ellos realmente se arrepintieron de sus pecados y se unieron a Cristo, fueron activos en el cuerpo de creyentes
y luego cayeron. Y se entiende de esta manera. El pasaje es una advertencia terrible de que muchos cristianos genuinos que se apartarán de la fe serán echados, perdieron su salvación. No hay forma de ser arrepentidos otra vez, la palabra de Dios. Porque si tú crees esto, después tú tienes que creer que tampoco tienes restauración. Porque una vez que tú lo pierdes para siempre. Si tú enseñas esto, después, una vez que yo me alejo de las cosas del Señor, yo pierdo todo para la eternidad, hermanos. Entonces, tienen que tener cuidado en lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros tenemos que comparar la palabra de Dios. Cuando estamos estudiando, hay textos que son difíciles. A veces, esto dice esto, pero en ninguna parte de la Biblia, y la Biblia no se contradice, hermanos. Y hay unidad en la palabra de Dios. Yo tengo que mirar y investigar esto bien para ver lo que está enseñando. Ahora, cuando estoy estudiando eso, voy a mirar otros textos que me ayudan a entender lo que está enseñando aquí con más claridad. Yo voy a buscar textos que son más claros y voy a ver varios textos para ver lo que enseña la Biblia en su entirety, en su totalidad. Miremos primero a Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree, el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ok, eso es claro, ¿no? Vamos a ver lo que dice Romanos 8:39. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor Jesús nuestro Señor. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Otra vez, es claro este texto, ¿no? Romanos 11:29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Otra vez, el llamamiento, cuando nos llama a la salvación, es irrevocable. Eso no se puede perder. 1 Corintios 1:6-8. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también nos confirmará hasta ¿qué? Hasta el fin. Otra vez, otro texto es Cristo, claro que otra vez la salvación, dice, es otra vez guardada por Él, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. También podemos mirar Juan 10:28-29. Y les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Qué quiere decir jamás? Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Si tú estás en la mano de Dios, ¿quién te puede quitar y tiene poder de quitarte la mano de Dios? Nadie, está diciendo el texto. Mi Padre que los dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué quiere decir nadie? Nadie. ¿Todo aquí? Déjame ver algo. Efesios. Dame escogerlos. Abra sus Biblias a Efesios. Efesios 1:13. Este otro texto que él dando la clase lo mencionó y quería añadirla a la lista que tenemos ahí. En la página 1201, en los libros de los bancos, dice Efesios 1:13, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron ¿qué?
sellados en Él. Cada uno que es un creyente está sellado en Cristo a través del Espíritu Santo. Amén. Con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras de la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de la gloria de Dios. Otra vez, estamos sellados. ¿Quién puede quitar ese sello que Dios me ha puesto en mí? Nadie, hermanos. Yo soy sellado, hijo de Dios. Y la respuesta mía siempre va a ser a seguir mi Padre. Como cuando uno mira en Juan, cuando habla de uno estar en la mano de Él, uno lee los pasajes antes, dice que las ovejas oye la voz del Padre y los sigue. Cada uno que somos hijos de Dios, oímos la voz de Dios y los seguimos. No nos vamos corriendo de la voz, seguimos la voz de Dios. Y es muy importante que nosotros entendemos, si yo digo que soy hijo de Dios y no estoy siguiendo los caminos de Dios, hay un problema en mi vida espiritual, hermanos. Tengo que yo reflexionar, y es lo que está enseñando Él. Debemos reflexionar quiénes somos en Él. Porque una persona que piensa así y anda así, está buscando salirse del camino, hay un problema en tu vida espiritual. Amén. Otra vez, son textos, los versículos 4 a 6 son textos, es un texto otra vez que cuando tú lo miras así a cara, parece decir una cosa, pero cuando uno tiene el contexto de lo que está enseñando en los capítulos antes y después, vemos que Él no está hablando aquí a cristianos que se van a perder, porque si yo creo eso, hermano, si yo creo que Él está hablando a cristianos que pueden perder su salvación, después va contra todos estos versículos que yo leí, y Dios no se contradice otra vez. Tengo que buscar y ver ¿qué Él está hablando otra vez? En el contexto Él está hablando a judíos que se quieren salir y ir para atrás a lo que ellos conocían. Él está hablando de personas que están ahí, que realmente no tienen conocimiento de quién es Jesucristo. Y vamos a ver un poquito más detalles de eso en este mensaje, pero eso se ve en primera de Juan 2:19, que hay personas que son parte de la iglesia, que no son verdaderos seguidores de Cristo. Primera de Juan 2:19 dice: ellos que salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿De qué está hablando Él? Personas en la iglesia que se llamaban cristianos, ellos salieron de nosotros, ellos salieron, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, si ellos realmente eran cristianos, habrían permanecido con nosotros. La persona que no permanece no es hijo de Dios, porque el hijo siempre va a permanecer, porque está sellado en el Espíritu Santo, conoce a Cristo. ¿Y cómo tú te vas a ir? ¿Quién no puede sacar? Yo mismo no me puedo. Yo hablar con una persona, me dice: sí, pero si yo decido salirme, no, tú mismo no tienes poder de salirte de la mano de Dios. Él tiene todo el poder. Una vez que tú eres hijo de Él, tú eres hijo de Él. La persona que no permanece nunca era, dice este texto, no lo digo yo, lo digo la palabra de Dios. Habrán permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y la razón, otra vez, que esto pasó es para demostrarlo a nosotros que no todo el mundo que dice Jesús es hijo de Dios. Amén. Punto clave es el 20, dice: pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. Otra vez, somos sellados con el Espíritu Santo, hablando de los que son creyentes. Los que no son creyentes, otra vez, cuando vienen las pruebas, cuando viene la persecución, ellos no permanecen. Pero el verdadero creyente, otra vez, que tiene la unción del Espíritu Santo, siempre va a permanecer en Cristo. Amén. Cuando seguimos leyendo,
este texto. Dice que el autor dice aquí en el versículo 4, estas personas fueron una vez que iluminados. ¿Otra vez? Iluminados, perdona. Estas personas fueron iluminados. Otra vez, muchas personas escuchan y responden de manera positiva al Evangelio, pero no creen verdaderamente en el Evangelio. Pueden saber muchas cosas. Otra vez, y cuando está hablando la palabra iluminado, está hablando de la palabra de Dios. Ellos estaban bajo de la palabra santa de Dios. Ellos escuchaban la palabra de Dios. Ellos respondían a la palabra de Dios en una manera positiva, ¿no? El Evangelio, pero no creían verdaderamente. Ellos sabían muchas cosas del Evangelio, pero no eran verdaderos creyentes. Dice, y sigue diciendo aquí el versículo, que probaron el don celestial. Esta frase es una expresión muy fuerte. Las bendiciones vienen a los cristianos y estas personas han probado alguna de estas mismas bendiciones. Incluso pueden haber demostrado algunos de los dones de Espíritu. Otra vez, vemos en la iglesia personas que vienen y sirven. El ejemplo en la Biblia es en los 12 es Judas. Judas salía con ellos, él predicaba con ellos, él sanaba con ellos. Ellos mismos sí sabían que él no era uno de ellos. Y dice, él nunca era uno de ellos. Tuve que, por un tiempo, uno se puede disfrazar como un seguidor y no serlo. Porque en el fin, ¿quién fue que entregó al Señor? Fue uno de ellos. ¿Él era creyente? No. Pero él demostró las características de lo que es un creyente. Dice aquí, sigue diciendo la palabra, que probaron el don celestial. Esta frase es una expresión muy fuerte. Las bendiciones vienen a los cristianos y estas personas han probado algunas de las mismas bendiciones. Y estoy repitiendo lo que dije, ¿no? Y después sigue diciendo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esto significa que han demostrado algo de la nueva vida y de la obra del Espíritu Santo. Vuestros signos parecen ser generados en el Señor. Ellos otra vez se comprometen a ser seguidores de Cristo y su pueblo. En otras palabras, es que parecen creyentes, dicen todo lo que tienen que creer. Y eso es lo que nos duele. Yo he visto personas así, hermano, y he visto personas que están en fuego para Cristo, viven para Él, lo quieren servir. Y miro para atrás unos años después, y esa persona ya no anda con el Señor, está viviendo en el mundo, está viviendo en fornicación, bebiendo. Y te digo la verdad, me duele, porque yo conocí a esa persona de otra manera. Y tú le hablas de las cosas del Señor y tú ves que ya no tiene deseo para las cosas del Señor. Y no tiene ánimo para las cosas del Señor. Y otra vez te digo que me duele porque tú sabes que esa persona está perdida, no conoce al Señor. Y debemos estar otra vez entendiendo que hay personas alrededor de nosotros que dicen que son una cosa, pero nosotros sabemos que no lo son, porque hay personas que se pueden esconder entre el grupo, pero hay personas que se alejan, pero después dicen otra vez, confían, pero yo un día dije estas palabras, o repetí esto, o yo soy cristiano por esta razón. Pero tú ves en sus vidas, tú no caminas con el Señor, tú no eres hijo de Dios. Y es difícil para ellos entender eso, porque hay enseñanzas en las iglesias hoy en día que dice, si tú levantas la mano o repite, tú eres creyente. Y otra vez, yo me crié en una iglesia que enseñaba eso, yo entiendo eso. Es la razón que yo estoy apasionado en enseñar
de esta manera, porque yo otra vez me crié creyendo esto, hermanos. Yo estaba perdido por 6, 7 años antes de venir con el Señor, creyendo, y ya tú me preguntas, yo soy creyente. ¿Por qué? Porque yo recibí a Cristo cuando era un muchacho joven. Yo repetí las palabras, la oración, y yo soy salvo. Yo creía eso, hermanos. Y cuando estaba perdido, y otra vez, es ahora que yo me miro para atrás y digo, wow, si yo nunca conocí a Cristo, y si yo seguía creyendo eso, yo cuando muriera estuviera muerto en mis pecados. Pero gracias por su gracia, que Él me salvó a mí y me iluminó y me dejó ver la verdad de que yo no era creyente, hermanos. Me crié en una iglesia de jovencito, de cuando nací, hermanos, y no era creyente hasta los 25 años. Esta realidad que Él está hablando, yo lo viví, hermanos. Yo soy estas personas. Yo estuve en la iglesia hasta los 18 años. Me fui otra vez. Yo me alejé de las cosas del Señor, pero nunca lo conocía hasta que Él me llamó. Amén. El versículo 5 dice que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esto muestra que estas personas entienden el Evangelio, sin embargo, incluso en su comprensión no tienen una verdadera vida espiritual. Por lo tanto, es porque ellos se alejaron de Él. ¿Cómo debemos entender esta advertencia, hermanos? Se nos dice que ellos han caído en el versículo 6. Dices, pero después que estas personas cayeron. Otra vez, hablando otra vez de estas personas. Estas personas cayeron, volvieron a su estado anterior de judaísmo, hermanos. La pregunta entonces es, ¿puede un judío que se convierte al cristianismo y luego abandonar a Cristo y al volver al judaísmo, volver arrepentido de nuevo? Uno que abandona al Señor, ¿puede devolver otra vez al Señor? Dice aquí que no. El versículo 6 dice, es imposible renovarlos una vez para arrepentimiento. Otra vez, si tú crees que tú puedes perder tu salvación, tienes que creer que nunca la puedes tener otra vez. Y hay muchos que creen hoy en día, otra vez, créeme, de la iglesia carismática, muchos de ellos, y yo he hablado con muchos de ellos, y he tenido conversaciones, y te dicen que si uno peca cuando muere, va al infierno. Pero estamos hablando por la gracia, no por las obras. Si yo hago un pecado y soy un verdadero hijo, yo soy salvo, no importa lo que yo he hecho. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, en cómo se interpreta la palabra de Dios. Todos hemos conocido a personas que hicieron otra vez profesiones de fe en Cristo y se han alejado de Él después. Pero mira el versículo 6, la última parte. Dice, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Quiero leerlo en la nueva versión, nueva tradición viviente. Dice esta misma frase en la nueva tradición viviente. Dice, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Queriendo decir, si tú crees que Jesucristo, otra vez, si tú crees que tú pierdes tu salvación cada vez que tú pecas o que te alejas del Señor, después tú estás crucificando otra vez y vergonzando al Señor cada vez que tú tratas de regresar a Él. Y eso no es posible, hermanos. Tenemos que, nosotros cuando somos salvos una vez, hermanos, y solo una vez, hermanos.
Dios nosotros no estamos recrucificando a Cristo una y otra vez. Eso realmente es una enseñanza herética, hermanos. No debemos creer ni enseñar eso, hermanos. Y Él nos da un ejemplo aquí en los últimos 2 versículos de lo que le estaba enseñando. Y sabemos que es un ejemplo que dice ¿por qué? Y después nos da un ejemplo de lo que Él está hablando. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendiciones de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldición y termina por ser quemada. Ok, so en la ilustración aquí agrícola final nos ayuda a explicar este pasaje. Y vemos aquí en la ilustración sobre la tierra agrícola que recibe lluvia los 2 lugares, ¿no? El primer versículo, la lluvia cae con frecuencia sobre ellos y produce vegetación útil para aquellos, pero los cuales es cultivar recibe bendición. Vemos que lo que reciben y están madurando encima la fundación de Jesucristo son bendecidos. Pero esa misma lluvia cae sobre todos, los que son creyentes y los que no son creyentes. Pero cuando cae esa lluvia, si lo que está produciendo es espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Vemos que la misma agua cae en la tierra, pero alguna tierra es bendecida y alguna no. Y es el punto que le está haciendo. Todos están recibiendo la misma palabra de Dios, pero no todos lo están recibiendo de la misma manera. No todos todos conocen al Señor. Y tú ves que la términa del segundo grupo es que ser quemados. Y esto se hace pensar en Juan 15, ¿no? Y no lo tengo ahí, pero abran sus Biblias a Juan 15. Y Juan 15 nos dice, página 1102. En principio de Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les ha hablado. Después dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Claro, ¿no? Y yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da ¿qué? Mucho fruto. Y tú ves la comparación con este texto aquí. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado afuera como un sarmiento y se seca y los rogan y lo echan al fuego y se queman. Si tú ves ahí otra vez, el texto está diciendo más o menos lo mismo. Ahí sabemos quiénes son los verdaderos hijos y los que no son. Los verdaderos hijos son los que permanecen en Cristo, y los que no permanecen en Cristo no son los verdaderos hijos. Otra vez está diciendo la misma cosa, la misma enseñanza. Por eso cuando leemos estos últimos textos en el contexto que está diciendo, podemos ver que los que son verdaderos hijos
reciben la palabra y crecen y maduran y establecen encima de la palabra fundamental de Cristo. Ya no estamos otra vez cogiendo. ¿Por qué yo tengo que enseñarle a una persona que no es? ¿Por qué tengo que yo enseñarle algo las mismas cosas una y otra vez? Si el Espíritu Santo lo está ayudando a crecer, ¿por qué no tiene Espíritu Santo? Yo tengo que enseñarle las mismas cosas una y otra vez, ABC, y después de un año seguimos con las mismas cosas porque nunca pueden capturar realmente lo que está diciendo la palabra, porque no pueden pasar de un estado elemental porque no están sellados con el Espíritu Santo. Es imposible crecer si tú no estás, dice aquí, si no está ¿qué? Si no está permaneciendo en Él. En inglés es abide. Si you're not abiding, si no está unido en Él, no puedes crecer. Estamos separados de Él. Entonces es importante, hermanos, que nosotros para poder crecer tenemos que primeramente estar unidos a Él. Conocer las fundaciones, pero no quedarnos ahí, porque el que está creciendo va a desear crecer más y nunca poder parar de crecer. Y otra vez, si tú vas a dar fruto porque está creciendo el Espíritu Santo otra vez, a través de tu crecimiento, te va a bendecir, te va a dar los frutos necesarios para poder caminar la vida cristiana, hermanos. Por eso, la pregunta es, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Tú caminas en Cristo? ¿Tú permaneces en Él? ¿Tú estás dando fruto en tu camino? ¿Tú deseas hablar con Él diariamente? ¿Tú deseas escuchar tu palabra? ¿O tú haces las cosas, otra vez, por razones egoístas? Yo quiero parecer o quiero hacer cosas que yo creo que me van a ayudar a mí crecer y ser una persona mejor. Eso es diferente que ser sellado por el Espíritu Santo y creciendo en Él y desearlo a Él. Tenemos que, y esto no para un cristiano decir, wow, no, esto es para que uno pueda reflejar y confirmar, yo soy hijo de Dios. O uno mirar y reflejar, ¿sabes qué? Tengo dudas de mi salvación, yo debo de otra vez investigar esto más. Debo de hablar con el pastor, tengo que ver si realmente estoy en los caminos de Dios. Son preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Y por qué? Es la razón por qué lo dice aquí, hermanos. Tenemos que estar seguros de nuestra fe. Si somos sellados, vamos a estar seguros porque vamos a estar andando en Él, buscando a Él, creciendo en Él. Estamos dando fruto en Él. Pero si no, otra vez, vamos a tener espinas y no hay crecimiento y estamos parados, anclados ahí y nunca pasamos de la ABC de la fe. El deseo mío, hermanos, es que cada uno de nosotros pasemos y maduramos encima de la fundación de Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo, Señor, que nos ha dado. Oramos, Señor, que estas verdades, Señor, que hemos leído en tu palabra, meditado, que tú los confirmes en nuestros corazones. Algunos textos son más difíciles que otros, pero tú nos puedes hacer fácil para nosotros a través de el estudio en tu palabra, el escudriñar de tu palabra. Yo oro, Señor, que estos textos sean claves para todos. Y si hay personas aquí que otra vez no está seguro de su fe, por favor, Señor, hazlo claro, Señor. Darle otra vez el deseo de recibirte a ti y reconocer que es un pecador en necesidad de un Salvador. Oramos por cada corazón aquí que no te conoce, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.